sobre la estrategia política de la democracia cristiana de Guatemala desde su formación en el 55 hasta el 74, cuando hay una crisis interna y externa en el partido que la obliga a reformular su estrategia, ¿sí? El problema, yo creo que esto es algo que hay que enfatizar, de dónde surge la necesidad de esta investigación, porque es importante esta investigación. Creo que lo central es que, y por donde empezamos a plantear el problema, con Arturo me ayudó mucho en esta primera etapa, creo que hay en la historiografía de Guatemala y creo que también en la memoria de los guatemaltecos, ver la Guerra Fría y ver el periodo de las dictaduras militares desde un punto de vista que refiere mucho a la época 78-83, donde como todos sabemos hubo mucha polarización, autoritarismo, violencia política como forma de resolver los conflictos. Y creo que esta imagen de alguna manera ha opacado los años previos a eso, y previo digo desde el más o menos 57 tal vez al 78, hay muy pocos estudios sobre esto que se compara con los que hay sobre la revolución y sobre esta parte más dura de la guerra, ¿sí? Entonces hay un gran vacío ahí que yo creía que había que adentrarse a él para saber, para tener más matices sobre lo que fueron estos años. Una de las cosas que me interesó saber también en esta medida es la institucionalidad. ¿Sí? Yo creo que hubo, de alguna manera hay todavía una trayectoria importante de espacios institucionales que diferentes grupos sociales en el país defendieron desde 1954. Cuestiones como espacios como el Congreso, los colegios profesionales, la Universidad de San Carlos, la Municipalidad de Ciudad de Guatemala y diferentes organizaciones eran espacios que convivieron con gobiernos autoritarios militares, ¿sí? Entonces yo creía que estos espacios debían de exponerse, ver sus dinámicas para entenderlos a la par de este autoritarismo y de esta violencia política que sí existió. Como me decía Sergio Tischler alguna vez, no era una entelequia, no era algo abstracto, sino que existió, pero no tuvo la misma intensidad durante todos los años. Entonces había que entenderlo en su justa medida, con precisión. En ese sentido, escoger la democracia cristiana era de alguna manera estratégico porque había sido un partido que tuvo diferentes giros políticos a lo largo de su historia, que estuvo presente a lo largo de estos años de autoritarismo y que de alguna manera tuvo presencia en diferentes instituciones debido a su estrategia. También tenía vínculos internacionales que era importante recoger para tener a partir de este partido una mirada más general. Otra forma de entender este problema también y también vincularlo a debates a nivel latinoamericano que hay sobre esto, era los últimos 25 años tal vez han visto un auge de estudios sobre la Guerra Fría en Latinoamérica. El objetivo de estos estudios ha sido salir un poco de esta predominancia que hay sobre las fuentes del Departamento de Estado y tratar de entender a partir de otras fuentes la agencia de los estados latinoamericanos y la agencia de otros sectores sociales de la sociedad latinoamericana. ¿Sí? En este sentido, la investigación se enmarca en estos estudios de Guerra Fría a partir de un sujeto particular que es un partido político, que como lo digo, hay muy pocos estudios sobre Guerra Fría y partidos políticos, generalmente todo envuelve a violencia y los partidos institucionales, aquellos que buscaban los cambios de una manera institucional, de alguna manera quedan opacados en esta dinámica de vorágine, de violencia, ¿sí? Entonces, un poco para enmarcar el problema, cuál era, qué era lo que buscábamos y de dónde se enmarca en términos teórico-metodológicos, esto es un poco lo que me gustaría resaltar del problema. En cuanto a la metodología, yo creo que había obviamente una dificultad y es que la bibliografía que existe sobre estrategia es básicamente de dos, es o estrategia militar, que es lo que más hay, que se resuelve sobre todo en las cuestiones de las guerras, y estrategia de estados, sobre todo estrategia de los grandes estados que lograron crear dinámicas hegemónicas a lo largo del mundo, ¿sí? Entonces había muy poco de estrategia de un partido político. Entonces hubo que tomar prestado
aspectos de diferentes teorías para poder plantear una metodología coherente para estudiar una estrategia, como lo queríamos mostrar. Un primer momento de inspiración tal vez fue esta cita que les pongo de Gramsci. A mí me ayudó un poco para entender por dónde entrarle a una organización y dice, se la cito: si una organización no tiene las cualidades de reflejar el tenso contexto que la envuelve, pierde verdadera relevancia. Y lo que a mí me decía de alguna manera esta frase es que la organización no se entiende en sí misma, o sea, la democracia cristiana no la podía yo entender de manera aislada, sino solamente a partir de la dinámica que generaba a su alrededor, a partir de sus diferentes decisiones y a partir de la trayectoria de sus miembros, de alguna manera interpretando así esta frase de Antonio Gramsci. De esta manera, la propuesta metodológica fue, como les digo, no entender solo el partido en sí, que era importante entender al partido, quiénes eran los miembros, quiénes eran las dinámicas de las diferentes corrientes internas que había dentro del partido, sus estrategias y demás. Pero al mismo tiempo había que entender las redes que oponían a ese partido y esas redes sociales había que entender la trayectoria biográfica de alguna manera de esos personajes, dotarlas de un espacio, estaban anclados a una territorialidad. En este sentido, la mayoría eran de Ciudad de Guatemala y con algunos matices. Había tanto profesionales más o menos acaudalados, podríamos decirlo, de los barrios un poco más acomodados de Ciudad de Guatemala, ligados a la jerarquía de la Iglesia Católica, pero por otro lado había una corriente un poco más a la izquierda, no necesariamente de izquierda, porque todos fueron siempre anticomunistas, que venía de las instituciones de beneficencia de la Iglesia Católica y que por lo tanto pasó por experiencias, vivió esas experiencias de una manera diferente a esta élite católica del partido, ¿sí? Entonces, entender esas redes me ayudó también a comprender de una mejor manera la naturaleza del partido, ¿sí? Dotarla de esta trayectoria de redes y dotarla de una especialidad. Ciudad de Guatemala fue central en eso. Teniendo claro esto, era más fácil entender entonces la organización, las tensiones internas de la organización y su estrategia. Un segundo paso después de entender el partido de esta manera era comprender la correlación inmediata de fuerzas a las que se enfrentaba el partido. Es decir, si el partido deseaba entrar en la política electoral, tenía entonces que lidiar con un Estado, con el Tribunal Electoral, tenía que lidiar con la estrategia de los demás partidos, tenía que lidiar con los sujetos a los que se acercaban para que pudieran ser sus clientes políticos, por llamarlo de alguna manera. Pasando de esta correlación inmediata de fuerzas, lo siguiente era la correlación de fuerzas a la que la democracia cristiana no podía hacer nada, solamente reaccionar. Y esta es la dinámica de la Guerra Fría, que básicamente se refiere, o al menos traté de priorizar, la relación con Estados Unidos en la región, Centroamérica y el Caribe, que era donde había mayor interacción, y la relación de los diferentes presidentes centroamericanos que, como se ve en el último capítulo, por lo menos tuvieron una activa participación y un activo deseo de formar un consenso autoritario en el área, así que es lo que se vio después. Y a eso la democracia cristiana solo podía adaptarse. Entonces, en estas diferentes escalas, en estos diferentes niveles de influencia, es que se propuso entender al partido. Esto obviamente llevó un reto en cuanto a las fuentes, en el sentido de que si lo que queríamos era entender todos los espacios que influían directa o indirectamente a la democracia cristiana, había que buscar y escarbar en muchísimos archivos, ¿sí? Ese fue uno de los principales retos de esta metodología. Al final de cuentas se hicieron 20 entrevistas a diferentes exmiembros de la democracia cristiana y sus satélites, y se hicieron 19 archivos, 19 repositorios en 3 países, ¿sí? Eso fue el reto obviamente de organizar toda esta información. La metodología y un acercamiento teórico metodológico ayudó a que esta información no se dispersara tanto, aunque siento que igual la tesis tiene algunos agujeros en ese sentido. Un mapa nada más que les quería enseñar, que yo creo que sintetiza algunos aspectos de la tesis. Es un mapa que envió un informe de la Embajada de Estados Unidos, que envió el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, sobre las elecciones de 1970. Estas son las elecciones, los resultados para el Congreso. Y lo interesante es que, si se dan cuenta, en el medio
hay un pequeño puntito que es Ciudad de Guatemala y es el único que está de verde, que es la democracia cristiana. El resto del país es del Partido Revolucionario o de esta alianza MLN-PID, de derecha y derecha moderada, esos dos partidos. De alguna manera, este mapa refleja esa estrategia centralista tan centrada en Ciudad de Guatemala que tuvo la DC, pese a su presencia en el occidente maya, sobre todo en el Quiché. Pese a eso, su mayor fuerza se dio aquí. También habla de la dificultad que tuvo el partido para poder lidiar con los oficialismos que hubo. ¿Sí? En el 70 estaba saliendo el PR, por eso las partes azules que se ven, su gran presencia, y es también la capacidad que tuvo el PR de heredar los cuadros de la revolución. ¿Sí? Y el otro lado, el MLNP, es toda esta parte de los altiplanos centrales, tanto de Oriente como de Occidente, y se ve ahí su presencia, y la DC, como lo digo, en medio. Los hallazgos, yo resalto sobre todo tres, ¿sí? No me quiero enfocar en más para hacerlo un poco más, priorizar este aspecto. Creo que algo muy importante es entender las diferentes corrientes que tuvo el partido. Así como lo decía, hubo líneas mucho más conservadoras católicas, hubo líneas mucho más social cristianas y con el tiempo hubo líneas más ligadas a la teología de la liberación, aunque estos cuadros duraron poco dentro del partido, se sentían obviamente sofocados por por el límite de la institucionalidad. Y en ese sentido fue importante, creo que es algo central, la Convención de 1964, que es donde es el momento en el que estos cuadros socialcristianos toman el control del partido y plantean una nueva estrategia mucho más ligada a cubrir los espacios que había dejado la izquierda proscrita, ¿sí? Y tener entonces mayor capacidad de participación. Y desde ese punto es que ellos plantean su estrategia, que llevamos una estrategia de saturación de espacios. Un punto clave en esa estrategia de saturación de espacios fue los contactos internacionales, ¿sí? El dinero que venía de Alemania, la capacidad de mandar sus cuadros a formarse a Venezuela o a Chile, como ustedes saben, las democracias cristianas eran las más fuertes, y los contactos que tenían a lo largo de Centroamérica, sobre todo en El Salvador y Nicaragua. Eso era clave porque les permitía fondos para poder emplear a sus profesionales, emplear a sus cuadros, darles formación y poder hacer avanzadas político-electorales, se podría decir, como se vio con las habitantes de los asentamientos de Ciudad de Guatemala, sobre todo en la zona 5, en la Limonada, como se le conoce a esos barrios. Con esto entonces es que ellos plantean su estrategia política. Lo importante es esto, estrategia de saturación de espacios. Ellos venían desde la oposición, no tenían toda la fuerza, entonces lo que deseaban era ocupar la mayor cantidad de espacios posibles y hacer llamar toda la atención posible desde esos espacios. Entonces ellos se acercan tanto a la universidad, Consejo Superior Universitario, como a las diferentes facultades y espacios de organización estudiantil. Tienen fuerza en el Congreso, poca, pero desde ahí lo usan como escaparate mediático para poder tener presencia. Tienen presencia en el Consejo de la Municipalidad de Ciudad de Guatemala, tienen presencia en los obreros industriales, tienen presencia en los colegios profesionales, tienen algunos cuadros profesionales venidos del ejército, tienen también presencia en algunos ministerios como asesorías políticas y tienen base sobre todo en el Quiché a partir de la relación con Acción Católica. Esta fue su estrategia de saturación de espacio. Otro hallazgo que yo creo que es importante decir es es donde creo que la tesis disputa un poco estas concepciones que vienen de la ciencia política en su sentido más institucionalista, y es que la DC tuvo que hacer un doble juego, que es como le llama un autor que ha trabajado la democracia cristiana, y es que al mismo tiempo que peleaba institucionalmente, o sea, cumpliendo las reglas del régimen, que jugaban un papel, que sí importaban, al mismo tiempo tenía que lidiar con los manotazos de fuerza de ese mismo régimen. Y entonces, ese moverse entre la fuerza, la arbitrariedad y la institucional fue clave en esos momentos autoritarios, ¿sí? Sobre todo para un grupo político de oposición institucional, si tenían que lidiar con ese doble juego. Y un tercer hallazgo, que es tal vez donde se cierra la estrategia esta de saturación de espacios, es el destiempo que hubo con la Guerra Fría a nivel regional. Destiempo
quiero decir en que tal vez en la década de los 60, con los demócratas en Estados Unidos, las democracias cristianas tenían un mayor potencial de poder llevar a cabo sus estrategias. Ustedes saben, en Chile en el 64 es precisamente que llega Frei Montalva, y es todo un ambiente bastante propicio para ese tipo de política, ¿sí? Lastimosamente, en ese mismo tiempo, la democracia cristiana es todavía débil y está cancelada. Sin embargo, cuando es finalmente fuerte, a principios de los 70, ya a nivel centroamericano, ya hay una correlación de fuerzas y mucho más empujada hacia el autoritarismo. ¿Sí? Ya está Nixon, Somoza está bastante fuerte, hay un golpe en Honduras, hay un fraude electoral precisamente a la democracia cristiana en El Salvador en el 72. Entonces hay un destiempo entre la fuerza de la democracia cristiana y las condiciones que le permitan a ese partido llevar a cabo el objetivo de su estrategia, ¿sí? Y por eso lo que termina siendo la democracia cristiana entonces, ante esta situación, es ir con un candidato militar, que no era nuevo para ellos, habían tenido candidatos militares antes, pero candidatos militares más ligados a cuadros profesionales. ¿Sí? En el 70 tiraron a Jorge Lucas Caballeros, él era mayor, pero también era economista, sobre todo economista. En este caso no, su respuesta es tirar a Efraín Ríos Montt, que es un episodio poco conocido y muy rico para entender esta situación. Al final de cuentas, por diferentes razones, por peleas que tuvieron con sus cuadros socialcristianos, con obreros, estudiantes y demás, no pudieron llevar a cabo esta importante defensa del voto, no tuvieron el apoyo en las calles, por un lado, y por el otro, Efraín Ríos Montt no se decidió por hacer un llamado al ejército, que según diferentes fuentes, una parte del ejército estaba lista para defender el voto de la democracia cristiana siempre y cuando Efraín Ríos Montt, que ya era un general retirado, les dijera que lo hicieran y entonces pudieran de esa manera recuperar. Ríos Montt decidió no romper con el ejército y en una cuestión de horas, con fuerte asesoría de Anastasio Somoza de Baile desde Nicaragua, Arana, el presidente en ese momento, decide no dar el triunfo, manda en España, y la democracia cristiana no tiene la fuerza en las calles para hacerlo, entonces le quedan nada más recursos legales que en este punto definitivamente ya no le iban a servir, y es que pierde entonces las elecciones del 74 y hay una convulsión dentro del partido. Una gente decide salirse para unirse a movimientos armados, otra gente decide quedarse en el partido pero acercarse al ejército, y ahí termina entonces la tesis, precisamente porque ahí termina esta estrategia de saturación de espacios en 1974. Lo que quedó en el tintero, ya veo que me quedan solo 2 minutos, creo que me faltó, fue una buena crítica que me hizo Ricardo, me faltó profundizar en un estudio comparativo centroamericano. Está muy basada la parte centroamericana en fuentes del Departamento de Estado. En ese sentido no hay fuentes locales, nacionales, entonces tengo un sesgo en la manera de entender esos datos, obviamente, pero creo que da para mucho, ¿sí? Estos estudios comparativos centroamericanos en esa época creo que dan para mucho en el sentido de que sí hubo efectivamente mucha interacción entre los diferentes países en diferentes niveles, no solo presidencia, y creo que hay un campo bastante rico para seguir haciendo estudios, sobre todo en esta época. Creo también que las redes latinoamericanas demócratas cristianas están muy poco estudiadas. Había que ir a hacer archivo a Venezuela de Chile, preferí ir a Estados Unidos, entonces no tuve ni tiempo ni recursos para hacerlo, pero creo que hay ahí también un campo muy rico. Y en general creo que los partidos políticos guatemaltecos en esos años están subestudiados por mucho. El Congreso también es una buena fuente que no se ha estudiado para nada, y creo que hay mucho potencial en seguir estudiando partidos políticos, siempre que se estudien en este marco que es la Guerra Fría, que es el autoritarismo y la violencia latente o expresa que existió en esos momentos.